que no exagero si afirmo que la mitología siempre ha tenido onda. De hecho, escuchar historias siempre es fascinante, aunque también tendemos a pensar que esas historias son solo literatura, o que actualmente para lo único que sirven es para entretenernos y decir, ay, qué bueno que ya no creemos cosas así de fantasiosas, y ay, qué personajes tan raros. Pero, como ya deben de imaginarse, en este podcast no nos vamos a quedar solo con eso. Hold my hidromiel. Creemos y creamos mitos todo el tiempo. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Cuando pensamos en mitos, es inevitable que venga a nuestra cabeza la idea de estos relatos de los que hablaba en la intro. Fabulaciones que tratan de explicar de dónde vienen ciertos aspectos de la realidad o fenómenos que no necesariamente podíamos entender a simple vista o dinámicas sociales. Lo interesante es que justamente la misión de los mitos era darle estructura a la realidad. Además, generaban una especie de entramado simbólico. De hecho, la palabra mitología y mito vienen del griego, mitos, que en realidad quiere decir narración o argumento o historia. Platón, como en muchas otras cosas, fue el primero en usar el término, y para él lo que quería decir era contar historias, ni más ni menos. Ahora bien, para poder hacer todo este choro, decidí buscar la diferencia entre mito y leyenda, y eso fue un dolor de cabeza. Sobre todo porque, como muchas cosas en este mundo, las fronteras están difusas. Tiende a aceptarse que ambos tienen esta función estructural, o sea, de generar una red que nos da una visión del mundo. Pero también se dice que las leyendas se colocan en momentos históricos y lugares geográficos determinados, aunque también los griegos y los romanos tienen algunas historias asociadas de modo muy claro a islas y ciudades específicas. Hay algunos dioses que nacieron en algunas islas y etcétera. Entonces, pues, insertan aquí un emoji que se encoge de hombros. Otra de las reglas comúnmente aceptadas es que los mitos se refieren a los dioses, pero también estas líneas los griegos las hicieron difusas de modo natural, y cuando hablamos de historias que se refieren principalmente a héroes, pues varios de ellos pasan más tiempo entre humanos que entre dioses, y eso es otro dolor de cabeza, igual que el asunto de si los seres sobrenaturales son uno de los puntos distintivos de ser parte de un mito, o si eso pasa en las leyendas, o en fin. Hay muchas perspectivas al respecto y muchas pequeñas cositas que nos hacen pensar en cómo analizarlos, ¿no? Entonces, lo que decidí fue revisar visiones de especialistas que nos ayudaran a desanudar un poco el nudo. Por ejemplo, según Mircea Eliade, que por supuesto era uno de estos polímatas extraordinarios, filósofo, especialista en historia de las religiones, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Ahora bien, también me gusta mucho lo que aportó el famosísimo Claude Lévi-Strauss, que no tiene nada que ver con los pantalones de mezclilla, sino que era un antropólogo y estructuralista, buenazo para poner orden, como buen estructuralista. Él decía que todo mito tiene 3 características. Primero, trata de una pregunta existencial. Y entonces por eso vemos mitos que hablan sobre la creación de la tierra, o sobre la muerte, o sobre el nacimiento, y esos bichos que son, ya saben, enormes. Otra cosa que él decía, y que de hecho es una de las principales aportaciones del estructuralismo, es la noción de la dicotomía, ¿no? Un mito tiene que jugar con dicotomías, la creación y la destrucción, la vida y la muerte, los dioses y los hombres, el bien y el mal. De hecho, en algún momento, si acabo platicándoles de semiótica, regresaré a la noción de por qué las dicotomías son tan importantes. Ahora bien, la tercera característica importante para Lévi-Strauss es que un mito reconcilia estos polos porque eso ayuda a quitarnos la angustia ante esos polos. La angustia ante la oposición entre vida y muerte, o la oposición entre los dioses y los hombres, o la oposición entre el bien y el mal. Y
Y si vamos a hablar sobre antropología y mitos, pues también sería bueno invocar a Malinowski, Bronislaw Malinowski, que es el santo patrono de la antropología social. Él decía que no hay aspecto importante de la vida que sea ajeno al mito, ¿no? La religión, la política, la alimentación, las costumbres, y eso nos va a resultar bien interesante en un ratito más, y lo vamos a retomar. Ahora bien, cuando empecé a escribir sobre los mitos, por supuesto que a quien tenía en la mano era Joseph Campbell. Sobre todo porque ese señor me cae muy bien. Era un tipo bien entusiasta, le encantaba la divulgación, así que ya se imaginarán que es exactamente el tipo de gente de este podcast. Él empezó a entusiasmarse con los mitos un poco como cualquier ñoñe descubre sus intereses especiales. Fue a ver una exposición de artefactos nativos americanos siendo niño, quedó fascinado, empezó a investigar como si la vida le fuera en ello, pero no se enfocó en los artefactos, sino en las historias. Además, le dio por cruzar las historias que iba descubriendo en diferentes lugares del mundo y se puso a buscar cuáles eran los puntos en común. Conforme iba aprendiendo y conectando más cosas, se entusiasmaba más y empezó a compartir esas cosas que aprendía con medio mundo. Inclusive, comenzó a hablar públicamente sobre el mito en conferencias y en entrevistas y en clases universitarias y en la televisión. De hecho, hay muchos videos de entrevistas con él en YouTube. Y se dedicó con especial intensidad a una especie específica de mito a la que seguramente le vamos a dedicar su episodio propio, que es el mito del héroe, que es súper famoso. Si les gusta el cine, probablemente ya han escuchado algo de él. Pero bueno, lo interesante es que las ideas de Joseph Campbell sobre el mito y sobre su relación con la psique humana dependen parcialmente de las investigaciones de Sigmund Freud, que también era un clavadazo de la mitología y de la arqueología, sino porque creen que propuso algo llamado complejo de Edipo, ¿no? Pero tiene mucha más influencia del hijo pródigo de Freud, que además era el discípulo místico, que es Carl Jung. La concepción de los mitos que tiene Joseph Campbell está súper relacionada con el método junguiano de interpretación de los sueños y de la interpretación simbólica y de la relación con lo inconsciente colectivo, o sea, lo que conecta a todos a una gran red cultural. Y bueno, eso no importa, de Jung y de los arquetipos y de todas estas cosas seguramente vamos a hablar en un episodio próximo, porque ya saben que en este podcast todo está conectado. Bueno, voy a traer una frase o algunas frases de Joseph Campbell a la mesa, ¿no? Por ejemplo, él decía que el efecto característico de los temas y motivos míticos convertidos en ritual es, en consecuencia, que ponen en contacto al individuo con metas y fuerzas transindividuales. Y eso tiene un poco que ver con lo de la matriz que hablábamos en el concepto, ¿no? Generar una matriz de significado. De hecho, también él decía que en todas las áreas de relación social humana existen procederes ritualizados que despersonalizan a los protagonistas y los apartan de sí mismos, a fin de que su conducta ya no sea la propia, sino la de la especie, la sociedad, la casta o la profesión. Eso quiere decir que los mitos servían justo para dar este asunto de... Los mitos se transformaban en rituales y esos rituales servían para darle estructura a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los ritos de paso. Eso seguramente lo han escuchado mencionar. Y se estudiaron durante muchísimos años en la antropología, este asunto de ir a comunidades. Y es bien divertido todo este asunto, toda esta perspectiva bien colonial de vamos a ir a estudiar a las civilizaciones que son distintas a la nuestra. También en algún momento tenemos que hablar acerca de la concepción de la cultura. Pero vamos y los investigamos porque hacen cosas raras y distintas. Y eso es bien divertido, porque resulta que pues, esos ritos, los ritos de paso, por ejemplo, el dejar de ser niño y volverte adolescente, o dejar de ser adolescente y volverte un adulto y estar listo para asumir un rol social, pues estaba estructurado a través de esta matriz de símbolos y mitos. Y cuando les platico esto, eso también me lleva a pensar en Roger Bartra, que habla de un concepto llamado exocerebro,
que es un término que implica que hay un aspecto cultural en nuestro funcionamiento mental. Y seguramente de eso ya platicaremos más adelante cuando hablemos sobre cultura o cuando hablemos sobre cerebros, porque es fascinante. Ahora bien, a mí personalmente siempre me ha resultado bien emocionante justo esta función del mito, que a la que se conoce como función etiológica. Esa palabra muy elegante quiere decir que los mitos explican el origen de cosas, lugares, personas, rituales, técnicas, instituciones. Y eso me conecta justo con el otro asunto que me trajo acá. ¿Cómo nos explicamos el origen de las cosas actualmente? ¿A poco desde que llegó la ciencia se nos acabó el mito? Eso en sí sería un mito. Pero para esta sección voy a invocar a uno de mis personajes favoritos de la disciplina que decidí estudiar, que es la semiótica. En algún momento habrá algún número también sobre semiótica. Y de quien vamos a platicar es de Roland Barthes. Roland Barthes es un tipazo. Él se licenció en letras clásicas y mucho más tarde en gramática y filología, y le gustaba el teatro y se interesó por la fotografía y por muchas otras cosas en la vida. De hecho, sospecho que él era del club de no, si yo leo las revistas de chismes para entender de qué va el discurso social, igualito que varias de mis amigas y yo. Esto lo intuyo gracias a que uno de sus libros más tempranos se llama justamente Mitologías. Ese libro lo escribió en 1957, lo cual normalmente no sería algo que mencionaría si no fuera porque en unos minutos más va a ser súper relevante. Resulta que la base de este libro es una serie de ensayos cortitos reunidos. Lo que más me gusta de estos ensayos cortitos es que no hablan de dioses ni de héroes en el sentido clásico, pero sí habla justamente de lo que decía Malinowski, el origen de algunas de nuestras prácticas, creencias y certezas. Por ejemplo, el primer ensayo habla sobre el catch, que es algo así como la lucha libre francesa, y analiza de qué manera este deporte y los luchadores se transforman en un relato donde hay buenos y malos, como los rudos y los técnicos, y como además hay ciertos valores como la lealtad y la justicia, y eso da pie a que haya dicotomías como la traición y la redención, cuando por ejemplo un luchador se cambia de bando pero luego regresa con sus anteriores amigos para salvarlos en la peor situación. Y estoy segura de que esto les está empezando a sonar familiar, ¿no? Pero se pone mejor, porque hay otros textos en donde analiza, por ejemplo, nuestra relación con la idea de lo profundo en la publicidad de detergentes y de productos para la piel. Sí, esta extraña noción de que los productos, tanto para lavar tela como para limpiar poros, van a entrar profundamente en las fibras o en los poros, como si estuviéramos hablando de superficies con kilómetros de densidad y no de micras. O en otro ensayo habla acerca de cómo las fotografías que las revistas nos pueden mostrar de la casa de X o Y persona famosa, o lo que ahora hace Instagram, nos cuentan una historia al respecto de lo que implica ser alguien respetable, o también los consejos de los consultorios sentimentales, el equivalente a lo que ahora es R-Relationships en Reddit. Esos consejos nos empiezan a indicar qué esperar y qué aguantar de una pareja. Bueno, lo interesante de esto y por qué la fecha me resulta tan llamativa es que mi primer contacto con el libro fue hace 20 años en la universidad. Pero, como ya les había dicho, él lo escribió en 1957. Claro que hay algunos textos que hablan sobre personas y eventos que actualmente ya ni idea, y hay algunos textos que también son muy enfocados a la cultura francesa de los años 50, pero también es muy sorprendente sentir que algunas de las cosas que él analizó hace más de 60 años en Francia resultan vigentes en México. Ahora, ¿por qué dice él que estas son mitologías? Pues porque estas ideas afectan y explican nuestra estructura de la realidad y nos establecen lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es normal. De hecho, él define a los mitos como un habla diseñada para transformarse en una imagen indiscutible, que cuando la recibimos la damos por buena y por lógica. Y eso hace que las cosas se vacíen de su sentido real y nos da significados listos para entender. Esto, por supuesto, hace que se vuelva más fácil asumir que lo que sea que nos están presentando solo así es, sin que lo cuestionemos. Y de hecho, lo podemos ver en muchísimas manifestaciones de la realidad. De hecho,
es uno de los trabajos básicos de quienes hacemos comunicación, publicidad o quienes se dedican a la imagen pública. Ahora bien, ¿por qué es interesante hablar de esto? Pues porque es inevitable que hay estructuras culturales que nos encanta imaginar que ya pasaron, ¿no? O que están en otras personas, pero no en nosotras. Como lo que decíamos al principio de los mitos, o como pasa con la ideología, una de esas malas palabras que nos da para otra conversación y seguro será un episodio futuro. Sin embargo, pensar en los mitos como algo que crea estructuras y que nos da orden y que sigue vivo dentro de la cultura de diferentes modos, se transforma en una herramienta de pensamiento interesante. Ahora bien, ¿es necesariamente malo que existan estas nuevas modalidades de mitologías? Pues no estoy segura. Creo que, como muchas otras habilidades que desarrollamos y herramientas que adquirimos, justo son eso, útiles de trabajo. Y nuestra principal responsabilidad como personas que crean mensajes es estar atentos a usar responsablemente los elementos creativos con los que contamos. Y del otro lado, como públicos, está buenísimo tener conciencia de estas herramientas y de cómo trabajan. Por supuesto, para poder ser más críticos con los mensajes que recibimos y no tomar todo tan al pie de la letra o tan fácil, y poder preguntarnos de dónde vienen nuestras prácticas o nuestras creencias o por qué algo nos parece normal de entrada. ¿Cómo ven? La verdad es que este tema me apasiona y es una de las múltiples razones por las cuales estudié lo que estudié. Pero me encantaría saber qué piensan. Por favor, cuéntenos si les dejó dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué piensan al respecto? Ya saben que para eso estamos en Twitter, @neuronarandom. Y que por supuesto les vamos a compartir las fuentes de este episodio a lo largo de la próxima semana. Muchísimas gracias como siempre por escuchar. Nos escuchamos de nuevo en 15 días con otra nueva excursión por un tema interesante. Y como siempre, hagámoslo random.